Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama La princesa de la triada. La historia comienza con Angie, una joven alegre quien es hija del jefe de una gran banda de triadas. Sí, su padre dirige una temible pandilla llamada Cosmos. Angie tiene una personalidad extrovertida. Ella es una chica que no le teme a nada, de hecho es experta en artes marciales. Por otro lado tenemos a Shu Yi-han, una famosa celebridad que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Un día Angie descubre que su novio le es infiel, así que le tiende una trampa con sus guardaespaldas. Ellos se dirigen al hotel donde el hombre se vería con una mujer, así que mientras el hombre la espera, sus guardaespaldas interceptan a la chica y le dan dinero para que se vaya, pero esta les da el nombre equivocado de habitación. Y resulta que terminan atrapando al hombre equivocado. Los guardaespaldas le llevan el hombre a Angie, y ella, como piensa que es su exnovio, lo patea y lo lanza del puente. Lo que no sabe ella es que en realidad no era su exnovio, sino la estrella de televisión Ji-han, quien por casualidad estaba hospedado en el hotel. Ji-han va todo sucio y empapado a una tienda de comestibles, y el chico que lo atiende reconoce de inmediato que es el famoso Ji-han. Así que le avisa a su mejor amiga que su estrella favorita está allí. Y sí, su mejor amiga resulta ser Angie. Pero esta no logra ver el teléfono en ese momento porque está rogándole a su padre que desea trabajar, pues ya está cansada de vivir bajo su sombra. Su padre se niega y a cambio le dice que se prepare para casarse con el hijo de la triada de Hong Kong, a quien conoce desde que era una niña. Él le dice que le prometió a su madre que la casaría a los 25 años y debe cumplir su promesa. Angie se enoja muchísimo por esto, no le gusta que su padre se meta en su vida y la esté vigilando las 24 horas. Su padre decide encerrarla hasta el día de la boda. En su habitación podemos notar que ella es fanática número 1 de Ji-han. Ella no sabe que en realidad fue él a quien ella lanzó del puente. Cansada de su padre, Angie decide escapar, así que lo primero que hace es cortarse el cabello y chantajea a uno de sus guardaespaldas para que no diga nada. También le quita un arma y además de eso lo noquea. Ella se pone la ropa de su guardaespaldas y logra escapar de su casa discretamente. Angie se consigue con Sofía, una agente de talentos quien está en búsqueda de un guardaespaldas para Lin Jun, una actriz que supuestamente está en una relación con el famoso ídolo de Angie, Ji-han. Así que Angie finalmente consigue el empleo. Resulta que la actriz en realidad no es novia de Ji-han. Esto lo hizo Sofía para protegerla, pues la actriz estaba siendo acosada. Angie está muy feliz porque sabe que estará cerca de su príncipe soñado. Sofía le presenta a Lin Jun y esta no está muy convencida de Angie, así que ella trata de ganársela y le ofrece ser su asistente además de guardaespaldas. Con su personalidad extrovertida, Angie poco a poco se va ganando la confianza de Lin Jun. Ya cuando cae la noche, las dos van a casa de Ji-han y Angie no puede estar más feliz. Cuando llega, Angie no puede contener la emoción y recorre cada rincón del hogar. Cuando entra a la habitación de él, ve varios elefantes de peluche y se conmueve. Luego se sube a su cama y grita de emoción. En eso sale Ji-han del baño vestido de elefante. Ella se asusta, sale corriendo y toma por accidente un guión de Ji-han. Cuando él se da cuenta que ella tomó su guión, decide buscarla. Y cuando la encuentra, ella está huyendo de los hombres de su padre, quienes estaban tras ella. Angie sube a su auto y huyen de los hombres. Él le dice que la estaba buscando. Ella se emociona, pero luego se da cuenta que es por lo del guión. Así que van a un parque y tienen una conversación agradable acerca de su afición por los elefantes, y ella le regresa el guión. Mientras hablan, él le confiesa que él y Lin Jun no son novios, y Angie se emociona muchísimo. Él le dice que como celebridades su vida privada también es una mentira, y bueno, eso es parte del precio que tienen que pagar. Esto sin duda la conmueve muchísimo, porque se da cuenta que no es la única que sufre. Así que nuestra Angie trata de animarlo. En eso, ella recibe una llamada de Sofía y la regaña porque no está con Lin Jun. De inmediato, Angie se va a toda prisa y toma prestado el auto de Ji-han. Angie la encuentra siendo acosada por un tipo, así que lo golpea y lo lanza a un lago. Lin Jun se molesta porque Angie se entrometió en su vida. Resulta que el hombre es el padre de su hijo y la tiene amenazada de no verlo más nunca en su vida. Ahora cree que por culpa de Angie el tipo no le permitirá verlo.
Cuando ella le cuenta su triste historia con ese hombre, Angie se siente muy mal por ello. Sin embargo, la consuela y le demuestra todo su apoyo. Angie le devuelve las llaves del auto a Ji-han. Allí ella se percata que él está jugando el juego que a ella tanto le gusta. Ambos juegan y pasan un rato bastante agradable. Al día siguiente su padre le envía un video a ella diciéndole que la extraña mucho y que lo que hace es por su bien, así que le pide que por favor se case con Eddie, pues él es un buen candidato para ella. Angie solo se ríe de su padre. Al rato ella acompaña a Ji-han al set de filmación, pero se percata de que algo no anda bien, pues una escena donde él es cacheteado la repiten muchas veces. Resulta que la actriz de la escena es exnovia de él e influyó en el director para que repitiera la escena por venganza. Angie se enoja por esto y lo saca de inmediato de allí. Esto lo conmueve mucho y le agradece a ella por tan lindo gesto. Ella se preocupa por entrometerse y piensa que la van a despedir. Él solo sonríe y la abraza diciéndole que no se preocupe y que confíe en él. Esto sin duda la enamora aún más de él. Esa noche Angie cena con Lim Jung y ella se da cuenta que a ella le gusta Ji-han y le da luz verde para que salga con él. Angie se siente muy tímida al respecto. Lim Jung no se aguanta y lo llama para contarle que Angie está enamorada de él. Ji-han se queda sorprendido por eso, pero se pone muy contento. El padre de Angie tiene una conversación con el padre del chico y este le dice que la boda debe realizarse ese mismo año, así que él se siente presionado por eso e intensifica la búsqueda de su hija. Los guardaespaldas descubren que ella está escondida en la casa de su amigo. Aunque se le hace muy difícil, finalmente Angie logra escapar de ellos. Como no sabe a dónde ir, Angie llama a Ji-han y él la lleva a su casa. Ambos beben y vuelven a jugar su videojuego favorito. Luego, él le habla sobre sus aspiraciones como actor, pero le confiesa que está limitado por Sofía. Ella le dice que no le haga caso y actúe en los papeles que a él le gusten. Y mientras sigue la conversación, él se da cuenta que ella es una chica increíble y empieza a verla con otros ojos. Así que se acerca más y más a ella y le da un dulce beso. Ella también le corresponde y terminan pasando la noche juntos. A la mañana siguiente, él le prepara el desayuno y ella no puede estar más feliz. Sin embargo, él la trata como si nada hubiera pasado y ella se siente un poco triste y decide irse. Cuando va caminando, Ji-han le pide disculpas y le dice que quería decirle algo importante. Y de inmediato le pide que si desea ser su novia. Angie no puede con tanta emoción y acepta. Él le da la contraseña de su casa y ella le da un fuerte abrazo. En ese momento, ambos son fotografiados por los guardaespaldas de su padre y unos paparazzis. Los medios empiezan a publicar que Ji-han engañó a su novia Lim Jung con otra chica. El padre de Angie se entera de esto y se enfurece, así que manda a sus secuaces a secuestrar a Ji-han. Así que lo lleva a su casa para interrogarlo. Allí lo intimida y le revela que es el padre de Angie, un mafioso muy peligroso. Él cree que Ji-han es un mujeriego, pero él le termina aclarando todo y le dice que Angie es la única mujer en su vida y su objetivo es contárselo al mundo. Por otro lado, Sofía regaña a Angie por dañar la reputación de Lim Jung y Ji-han. Ella se siente muy triste por esto. Ji-han le cuenta a Sofía lo que planea hacer, convocar una rueda de prensa para aclarar la verdad y así acabar con esa mentira. Lim Jung le dice que también lo apoyará. Él le dice a Angie por mensajes de texto que ya sabe la verdad y le dice que eso no cambia sus sentimientos por ella. Sin embargo, para su sorpresa, en la rueda de prensa, Ji-han termina dándole la razón a Sofía y dice que lo de él con Angie no significó nada. ¿Qué? Esto deja completamente en shock a Angie y bueno, a nosotros también. Angie decide renunciar y le da la carta a una de sus compañeras de trabajo. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué Ji-han lo negó todo? Bueno, resulta que Sofía le lavó el cerebro y lo intimidó diciéndole que Angie se vería afectada por las críticas cuando se supiera la verdad. Así que como él no quería que le pasara nada malo, terminó apoyando a Sofía. Sin embargo, pronto Ji-han se arrepintió de esto y empieza a buscar a Angie como loco, pero ella no atiende sus llamadas. Muy triste, Angie decide volver a casa y casarse finalmente con el pretendiente de su padre. En la cena del acuerdo de compromiso, Angie tiene la mirada triste y perdida. Su padre lo nota pero lo ignora.
Cuando ella y su prometido se quedan solos, ella se emborracha y el chico nota que le pasa algo, y aunque trata de averiguarlo, ella no le dice nada. Muy triste, Angie decide sacar de su habitación todas las fotografías de su amado. Por otro lado, el prometido se esfuerza por hacerla feliz y se porta como todo un caballero con ella. Le recuerda la promesa que ella le hizo cuando eran pequeños, que si él perdía peso se casaría con él. Ji-han se da cuenta de que van a derribar el elefante que está en el parque, donde pasó buenos momentos con Angie. Así que tiene una discusión con los encargados y se enoja tanto que golpea a unos policías y estos lo llevan a la cárcel. Sofía paga su fianza y lo regaña. Él le dice que está enamorado de Angie y le pregunta que si ella no recuerda lo que es estar enamorada. Sofía lo vuelve a regañar y le dice que se olvide de ella porque pronto se va a casar. Él queda en shock al escuchar esto y sale corriendo a buscarla. Cuando llega a su casa, los guardias no lo dejan entrar. Él decide quedarse allí hasta el anochecer y cuando ve que ella llega en el auto, forma un escándalo. El prometido le dice que si quiere hablar con él y ella simplemente le dice que no. A la mañana siguiente, mientras desayunan, el prometido se entera que ella solo lo quiere como un viejo amigo. Sin embargo, él decide esperar el tiempo que sea necesario y le propone llevarla de viaje a Hong Kong para que sane sus heridas. Ella le dice que lo pensará. En eso recibe un mensaje de su amado diciéndole que olvidó cómo sonreír y que la esperará a la medianoche en el tobogán de elefante. Sin embargo, ese mismo día, Lin Jun es secuestrada por su ex. El tipo llama a Angie y le dice que esta fue secuestrada, así que ella va al sitio y se encuentra con el tipo. Angie tiene una fuerte pelea con él, pero termina dándole una paliza. Al rato llegan sus guardaespaldas y la ven herida, pero a ella no le duele nada físico, sino emocional. Todavía está triste por lo de su amado. Finalmente rescatan a Lin Jun y le dan su merecido al hombre malvado. Angie va camino al parque a encontrarse con su amado, pero se desmaya en el camino debido a su herida. Ji-han se entera del accidente de Angie y va corriendo al hospital. Allí la encuentra a ella, pero con su prometido cuidándola. Él se siente muy triste y se va del lugar. Luego aparece el prometido de Angie y le cuenta que fue él quien lo llamó. Además, le dice que se olvide de ella, pues ambos estaban destinados a estar juntos debido a que se conocen de pequeños y son hijos de una triada. Además, si un famoso y la hija de un mafioso se casan, su mafia estaría expuesta al ojo público, y esto sería peligroso para ella. Angie despierta en ese momento y lo llama por teléfono. Sin embargo, los ve por la ventana conversando y sale corriendo a encontrarse con él. Cuando llega, él ya se ha ido. Y aunque lo llama, este no le atiende las llamadas. Los dos quedan completamente devastados. Esta escena es muy triste. Un mes después, Ji-han está pensando seriamente en dejar el mundo del espectáculo. De hecho, rechazó varias ofertas cinematográficas. Por otro lado, Angie ya se siente mejor y se está preparando para irse con su prometido a Hong Kong. Este le insiste que llame a Ji-han para saber cómo está, y a su vez Lin Jun le insiste a él que la llame. Pero esto no sucede. Angie ya está en el aeropuerto para irse. En eso llega Ji-han corriendo a buscarla. Finalmente la encuentra y ambos rompen en llanto. Se acercan y se quedan mirando fijamente con los ojos del amor. La serie termina con el malvado ex de Lin Jun reunido con el ex prometido de Angie, cosa que deja al espectador bastante intrigado. ¿Será que habrá una segunda temporada? Es lo más seguro. La princesa de la triada es una comedia romántica de acción bastante entretenida. Sin duda, amamos la química de sus protagonistas, por eso esperamos verlos juntos en una segunda temporada. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.